Fructífero. Me parece bonito. Creo que fructificar es algo muy especial. Nosotros andamos con una plantica que en un lugar donde vivimos florecía cada nada y mantenía llenita de flores. Y eso era una alegría y eso de esa matica sacamos hasta dos piecitos, bueno, dos hijitos y una cosa muy bonita. Y lo que empezamos a andar dejó de florecer y entonces le cuidé, le hacía una cosa a la otra y un día dije, yo como que quiero montar esa planta, entonces mi esposa me dijo, no, esperemos. Y entonces hemos andado con la mática desde todas las que teníamos y la que nos quedó y hace poquito volvió a florecer hermosísima y entonces pensaba yo en la alegría que genera ver un florecimiento, ¿no? Entonces pienso que de igual manera el campo cuando empieza a dar fruto, mi esposa cuando salimos aquí a caminar, a hacer, digamos, cualquier sendero o algo, y ella empieza, ay, mire, esto es un aguacate, ay, tan bonito, y yo miro un árbol, y entonces digo, ay, pero ¿dónde está el aguacate? Y entonces ella me dice, mire, mire, chiquiticos, ahí están, y mire, y entonces ella ve los frutos desde lo más sencillo, y digo, ay, increíble, o sea, de verdad que es algo increíble el tema de ser fructífero, me parece que es algo muy especial. También recuerdo que en alguna oportunidad, cuando justo vivía yo allí, digamos, en Zarzal, había dos árboles en un espacio muy cercano el uno del otro, y uno daba muchísimo fruto, daba muchas guayabas, eran muchas las personas de la iglesia que cogían guayabas de ahí y comían el otro árbol lleno de hormigas. Es muy curioso cómo un árbol da buen fruto y un árbol no da fruto, o sea, es algo, y estaban en el mismo espacio realmente. Bueno, vamos a hablar de algo que me encontré en una publicación en una de las redes sociales y se los voy a leer. Yo lo compartí y me pareció muy interesante. Si es verdad o no, no es el punto. Simplemente quiero leer lo que a mí me puso a pensar en relación con lo que vamos a conversar hoy. Dice así. En marzo de 2019, mi novia terminó conmigo. Me quedé sin entender. Volví a casa y durante todo el camino me preguntaba por qué. Lo único en mi cabeza era su voz diciendo, te amo. Pasé un mes buscando respuestas a lo que estaba pasando. Un día entré a la habitación de mi padre y le pregunté, papá, ella decía que me amaba. Hijo, cuando alguien entra en tu vida y después de algún tiempo se va, puede ser cualquier cosa menos amor. Nunca vas a superar tus traumas si sigues buscando en el amor una lógica. Construye una nueva historia. Le pregunté, ¿y de dónde viene esa fuerza para empezar algo nuevo? No te preocupes por eso. Todo comienzo viene de un final. Una semana después, mi padre fue diagnosticado con una enfermedad rara y degenerativa que lo iba a matar en poco tiempo. Mi madre no lo abandonó, se quedó. Mi padre salía cada viernes para comer pizza con dos hermanos. Cuando dejó de caminar, mis tíos comenzaron a traer la pizza aquí a casa. Ellos decían, sin su padre, no tiene gracia. Mi padre desde siempre ha conservado tres amigos con los cuales programan actividades. Este año mi padre no puede ir porque él ya no camina. Sus amigos salieron de donde viven y vinieron hasta aquí a casa. Los amigos de mi padre trajeron la foto de los cuatro, clavaron la foto de cada uno en la pared de la habitación y dijeron, ahora nuestra casa es su casa. Mi padre lloró. Mis padres completaron 29 años de casados en junio. Ellos siempre bailaban ese día para celebrar, pero hoy mi padre ya no puede levantarse. Mi mamá entró en la habitación y puso la música que más le gustaba y bailaron. Ella dijo, hijo mío, trae la silla de ruedas. Pregunté, ¿qué vas a hacer? Respondió, lo que tu padre haría por mí si fuera al revés. Mi mamá puso a mi padre en la silla, se arrodilló junto a él y dijo, vamos a bailar. Mi padre llorando dijo, ¿cómo? Ella abrazó a mi padre e hizo girar la silla, se quedó arrodillada toda la música. Después de ver esa escena, volví a mi habitación con los ojos inundados y consciente de que había aprendido lo que era el amor de verdad. Decidí abrir la laptop y escribir este texto, porque hoy veo que el mundo está distorsionando y complicando demasiado el amor. Un montón de gente diciendo, quédate con alguien que te mire como tú lo haces, que hace aquello por ti, que te lo dé, que no sé qué más. Este montón de reglas y demandas son cosas creadas por la cabeza. Viejo, donde quiera que estés, no sé si lo sepas, pero por ti aprendí a caminar y a amar de verdad. El resto es ilusión. Andrés Lara. A mí me pareció una publicación interesante, me gusta leer.
Creo que no soy de los que andan mirando muchas cosas, pero bueno, me gustaría preguntarles, ¿qué les llama la atención de ese escrito? A mí me pareció muy curioso, muy interesante, sobre todo porque en la etapa de la vida en la que uno se encuentra, escuchaba esta semana a alguien de muchos años decir, si ven, por eso es que mucha gente cuando llega a los 60 empiezan a decaer, porque entonces su espíritu se les opaca, bueno, un montón de cosas. Y leyendo este tipo de contenidos, yo me puse a pensar, bueno. Muchas cosas. A ver, ¿qué piensan ustedes de este escrito? ¿Quién quiere decir algo? Graciela, bien pueda. Hermoso. Sí, un artículo hermoso, líder, muy lindo, porque de las cenizas, y aunque pareciera el último momento, la esposa lo reanima, finalmente ya está desahuciado y lo reanima a bailar y a creer en la vida, de que hay oportunidades y la última palabra la tiene Dios. No, los médicos pueden decir está desahuciado y se muere pasado mañana, pero la última palabra la tiene Dios. Y mientras haya vida, hay esperanza, y mientras hay esperanza, hay ilusión. Me pareció muy bello, líder. Muchas gracias. Chévere, Graciela. ¿Alguien más? Sí, ¿Sigue? la parte de la enseñanza del papá al hijo, ¿no? Que si una persona se va, eso no es amor. De verdad, el verdadero amor es el que se queda y el que está. No es una frase de cajón que en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, no, no es una frase de cajón, es la verdad. Ese es el verdadero amor. Muy chévere, Marinelli. Sí, Julián, que abriste el micrófono, bien pueda. Sí, del texto, o sea, el texto tiene mucho para entender. Realmente es un texto que si uno se pone y lo lee y lo relee, le va a encontrar mucho significado. Pero el que más me llama la atención es cuando él se acerca a su padre y él recibe esa enseñanza de su papá porque se nota que él estaba afectado por la novia que lo había dejado. Entonces, me gusta mucho porque lo que él le da a entender es que, bueno, lo que decía Mariana, el verdadero amor pues no se va a ir, si, no importan las circunstancias en las que las personas se encuentran en ese momento, pero también se le puede poner como si es una decisión. O sea, no solamente tiene que ir uno por el amor, sino que yo decido continuar y decido seguir allí con esa persona o con lo que, pues, en el momento con lo que uno lo queda relacionar. Entonces, Qué chévere. Y esa decisión precisamente es amor. A mí me encanta, yo también, para mí fue impactante eso. Si una persona llega a tu vida y desaparece, eso fue cualquier cosa menos amor. Es eso, o sea, realmente eso es, eso es. Entonces ahora, ¿por qué quise iniciar con esta reflexión? ¿Ibas a decir algo? ¿Por qué quise iniciar con esto? Porque realmente en las redes uno encuentra demasiado material reciclable, por decirlo así, ¿sí? Pero ahí uno encuentra cosas, digamos, que realmente son interesantes, que vale la pena tomarles un tiempo para leerlas. Casi he notado que las cosas que son más interesantes son las que, digamos, tienen menos atractivo a la vista y otras cosas, ¿no? Eso me pareció interesante. De esto vamos a hablar, o sea, de cómo nosotros podemos considerar ciertas cosas y al final él dice, lo que pasa es que la gente le ha añadido muchas cosas a lo que es el amor, que si haces esto, que si haces lo otro, y es así, es increíble. Usted sabe que hace 30 años o más, no sé cuánto o menos, las parejas no peleaban, no tenían conflictos de pareja por redes sociales. Y entonces no tenían ese tipo de conflictos. O sea, no, yo no recuerdo haber visto a mi mamá y a mi papá peleando por una llamada telefónica, por ejemplo. ¿Sí? Uno, porque el teléfono fijo llegó con el tiempo. ¿Sí? Dos, porque cuando había teléfono fijo había que contestar la llamada delante del que estuviera y uno no podía hablar a escondidas. ¿Sí me entiende? Entonces, eso era así. Y entonces es muy curioso. Bueno, Julio, veo que levantaste la mano, bien pueda. No, pues ya yo lo que quería decir era como algo similar a lo que usted dijo, ¿no? Que uno mira las publicaciones de mucha gente, ¿no? Los estados, de personas que están solas o están divorciándose o, bueno, están en esos estados, ¿no? De, 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 de ver el amor es en ese romanticismo humano, ¿no? Que no es otra cosa sino que
todo lo ven con pasión. Si no hay pasión, entonces ya no hay amor, ya no hay, no hay esa decisión que realmente, pues, hasta hace muy poco tiempo yo lo entendí también, ¿no? Es que uno, a pesar de todo, de los problemas, de muchas cosas, eh, continúe con la persona que está, ¿no? Porque una vez alguien me decía eso, y bueno, y cuando se acabe como esa pasión o el hecho de estar en la cama, ejemplo, ¿no? Cuando ya no sea como tan importante, sino que sea más una convivencia, realmente ahí es donde se ve el amor y es una decisión, ¿no? Así es. Es eso, ¿no? Porque uno ve lo que dice Jair en las redes. Ay, no, es que se acabó el amor. Terminamos porque se acabó el amor. O ya no había ese fuego entre los dos, o cosas como esas, ¿no? Entonces, pues, realmente eso son cosas más humanas que no espirituales, ¿no? Chévere. Como eso es lo que quería decir. Gracias, Julio. Juan Antonio, bien, pues ya veo que levantaste la mano. Cerramos contigo. Dale. Yo tengo una experiencia con el hijo adoptivo mío. Estudiaba en México y de aquí se fue con una novia y como al año la novia lo dejó cuando estaba empezando la carrera allá y casi se muere. Que no, que yo me voy. Y mi esposa y yo empezamos a motivarlo. No, ahí no termina todo. Ahora es cuando debe seguir. Si ella le fue, tranquilo, no se preocupe por eso, vamos adelante y lo apoyamos y volvió, cogió fuerza, se consiguió otra y le hizo algo parecido y también se fue a morir. Y yo, no, pero es que no pasa nada. Esas son pasos, esta es la escuela de la vida, estás Qué aprendiendo aquí. chévere. Y le sucedió 2 veces y siguió. Resulta que antes de irse de aquí, conoció una muchacha y esa muchacha lo esperó, hizo la carrera ya, lo esperó y ahí está con él. Está feliz. Bendito sea Dios. Qué chévere, Juan Antonio. Gracias por compartir esa historia. Historias de vida, gracias. Muy bien. Bueno, es bueno, es decir, este tipo de contenidos a uno lo ponen a pensar y una pregunta que a mí se fue, ¿cómo puede ser fructífero el amor? Esa es una pregunta que si se hiciera esta pregunta hace, qué sé yo, 50 años, entonces las parejas hubieran dicho de pronto una familia estable, muchos hijos, qué sé yo, ¿cierto? Creo que más años, no sé. Y entonces, qué rico, ¿cierto? Durar toda la vida, bueno, qué sé yo. En este momento, ¿cómo se responderá a esta pregunta? ¿Cómo puede ser fructífero el amor? Si usted es asombroso como a nivel de los contenidos de las redes, hay experticia en todas las áreas, ¿no? Entonces usted encuentra consejeros de todas las edades para todos los temas, para todas las etapas de la vida. Entonces, ¿cómo portarte a partir de tantos años? Entonces la persona puede que no tenga ni la misma edad siquiera. Pero ¿cómo puede ser fructífero el amor? Y ahí hay algo interesante al final. Este muchacho en el artículo que leímos decía, la gente ha creado unos estándares de amor que prácticamente son inalcanzables. ¿Por qué? Porque no son reales en muchos casos. Entonces, ¿cómo puede ser fructífero el amor? Muy bien. Ahora, si vamos a hablar de la palabra del Señor, en Deuteronomio encontramos uno de los momentos históricos en la humanidad, en Deuteronomio 4, cuando Dios habló con Israel acerca de los siguientes términos. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Este versículo a mí particularmente siempre me ha llamado la atención porque veo a un Dios creador del universo pactando con un pueblo, siendo claro en instrucciones, siendo específico en muchas cosas, ¿cierto? Y para continuar, digamos, yo quisiera que usted observe esta imagen que tenemos, que yo coloqué acá, y responda a esa pregunta. ¿Qué comunica esta imagen? Griselda, te quiero escuchar. ¿Qué comunica esta imagen? Buena señal. ¿Qué dice? ¿Qué comunica esa imagen?
Pues no sé si mi celular está mal, pero yo no veo nada. Ah, ya la vi. ¿Qué comunica? Como que no está colocando cuidado, como indiferencia, algo así. Correcto. Gracias. Exactamente eso. Yo creo que muchas son las veces en la historia en la que Dios habló y el pueblo se comportó como está este niño, ¿sí? Muchas fueron las veces en la historia. Entonces, en el versículo dice, oye pues, ¿sí? Oye, escucha, para que hagan esto, para que hagan lo otro, ¿cierto? Pero muy seguramente, digamos, el pueblo se portó de esta manera. Pensemos en la iglesia, igual, sí, igual. Ahora, digamos, es muy curioso, yo estoy sorprendido de el tiempo en el que la mayoría de personas mantenemos un equipo de comunicación en la mano 24/7 y es supremamente complicado comunicarse con ciertas personas. Es muy difícil, sí, es muy difícil comunicarse con ciertas personas. Es increíble. Todos mantenemos el equipo al alcance, el celular, el computador, hay donde conectar, digamos, todos los equipos y resulta que es muy poco probable comunicarse de una manera efectiva con las personas. Muy bien. En Deuteronomio 4, 1 y 2 encontramos algunas claves. La primera, escuchar de manera enfocada. Oye, pues Israel, sí, oye, oye, oye. Escuchar de manera enfocada. Si usted está conectado a esta reunión, lo que más probable es que usted, digamos, esté mirando otra pantalla, esté mirando otra cosa, entonces usted puede estar escuchando, pero no de manera enfocada. Hay veces que mi esposa me está diciendo algo y ella me dice, sí me estás escuchando, porque ella misma me ve cuando yo estoy digitando cualquier cosa y si ella me habla, yo empiezo a escuchar como algo acá en este lado de... y lo más tremendo es que ella me hace una pregunta y le digo yo sí. Y entonces después me dice, pero tú dijiste que sí en tal cosa. Y yo, ¿cuándo? Terrible. Terrible lo que es no escuchar de manera enfocada, ¿cierto? Ya sé cuándo le tengo que hablar. No escuchar de manera enfocada es algo terrible, ¿cierto que sí? Bueno, y otra clave, estatutos y decretos. Es que el tema de escuchar de manera enfocada es que les estoy diciendo, oye, pues estos estatutos y decretos, estos, ¿sí? Es como que usted esta hora y media o 2 horas de esta reunión no estaría de decir, voy a estar atento a este espacio, ¿sí? A este espacio. Entonces, las ventajas de la virtualidad son muchísimas. Yo realmente creo que esto genera amplitud de posibilidades, pero al mismo tiempo uno tiene que saber, digamos, cómo enfocar la atención. Por eso es que mucha gente, ay, no, es que si usted se congrega así, eso no está bien, que no sé qué, porque la gente pareciera que mayormente necesita como un grillete para poderse portar de manera enfocada. Escuchar de manera enfocada, ¿qué cosa los estatutos y decretos? Y él dice que yo te enseño, es decir, ¿a quién escuchar? ¿A quién? ¿Sí? Esas tres claves son interesantes. ¿Cómo escuchar? ¿Qué escuchar? ¿Y a quién escuchar? Repito, ¿cómo escuchar? ¿Qué escuchar? ¿Y a quién escuchar? Entonces, yo mirando esto, estudiando esto, no tengo que mirar muy lejos. Es decir, yo veo lo difícil que es tener una comunicación a nivel interno en la familia con el tema el avance, los avances tecnológicos. Es muy complicado. Es tan complicado que cada vez más y más hay, digamos, dificultades de atención en personas de mayor edad. Personas de mayor edad con dificultades de atención porque ya el mundo virtual se les vuelve como mayor tiempo ocupado en lo virtual que cuando ya van a acceder a lo real entran en crisis emocionales muchas personas. Ahora, ¿para qué esas claves? Porque les dice, escuchen esto, estos estatutos yo te enseño para que vayan y posean la tierra que yo les doy. ¿Qué quiere decir Dios? Encontrar vida y camino al ejecutarlos. O sea, si escucha con atención, entonces encuentra vida y camino al ejecutarlos. Casi que como ocurre en la preparación de una receta, digamos, de cocina. Yo me sorprendo, digamos, mi esposa es de las que prepara las recetas de maneras completamente diferentes y le funcionan. No, yo soy del tipo de que si me dicen tantos gramos, yo soy tantos gramos y tantas cosas, no sé qué. Y entonces cuando ya encuentro variaciones de la receta, veo ventajas, veo desventajas, pero yo soy como en ese sentido muy así. Y era lo que Dios les decía, si los escuchan van a tener vida y van a poder poseer la tierra.
Pero hay una advertencia. La advertencia es no añadir, no disminuir a esa palabra. No añadir, no disminuir. En el texto que leímos, en la publicación que les compartí que me llamó la atención, lo que al final comparte el autor, digamos, de ese texto es que la gente le ha añadido estándares al tema del amor y por eso la gente tiene muchas más razones para sufrir las pérdidas por amor de acuerdo a lo que se considera amor. Yo creo que con ese fondo musical, no sé si cierras, nos quedamos acalorados. Ok, listo. Bueno, perdón, es que tenemos aquí un fondo musical bastante interesante. Si se puede. Listo. Bueno, ok. Me pregunté, ¿cómo puede añadirse algo a la palabra de Dios? Porque le doy una pregunta que me dice ahorita es, ¿cómo puede fructificar el amor? Y entonces, si yo le preguntara eso en este momento a personas, no, pues imagínense, ya ahorita estaríamos colocando estándares de que tiene que tener la clave del celular, tiene que poder ser administrador de las redes sociales del uno del otro, y eso generaría más confianza. Estándares que no existían hace años, ¿de acuerdo? Cuando un cónyuge viajaba, se despedían y solo hasta que llegaran a un lugar donde hubiera una oficina telefónica se podrían volver a comunicar, por ejemplo, en otros tiempos, ¿verdad? Pero a la palabra de Dios, ¿cómo se le puede añadir algo? Es muy curioso. Usted podría pensar un ejemplo en el cual se le haya añadido algo a la palabra de Dios, algo que se le haya añadido, alguna cosa que la gente por lo menos, yo les tengo un ejemplo, la gente dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, eso lo dice la Biblia, está escrito, no, y eso es un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Pero si usted analiza, a la palabra de Dios se le han añadido muchísimas cosas, demasiadas, y las elevamos a nivel de palabra de Dios. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de servir en diferentes ministerios, sabe que hay iglesias que entran en conflicto simple y llanamente porque se cambia de posición, qué sé yo, un mantel, y entran en conflicto. Y entonces, ay, no, es que tiene que ser de esta manera, y la gente eleva a nivel de palabra de Dios ciertas cosas y es algo bastante riesgoso. Voy a mostrarle lo siguiente. Cuando usted lee la Biblia, que seguramente todos los aquí presentes lo hacemos, usted se da cuenta que el Antiguo Testamento termina en el libro del profeta Malaquías, de acuerdo pues a nuestro orden, digamos, bibliográfico, no cronológico, pero sí bibliográfico. Entonces se sabe que cuando leemos Malaquías, a partir de allí, hasta el nacimiento de Jesús, ¿se está mirando la pantalla? Hasta el nacimiento de Jesús, entre este espacio temporal, se dan 400 años que muchos autores dicen que son 400 años de silencio porque Dios no habló, porque Dios no se movió o qué sé yo, no se manifestó, no hubo inspiración para libros que fueran considerados sagrados. Ahora, que no se movió Dios, pues claro, Dios se mueve todo el tiempo, Él no descansa, ¿verdad? Pero entonces el tema es que allí sí aparecieron muchísimos libros, muchas cosas, hay cantidad de literatura que se estableció durante este periodo histórico de tiempo, pero quiero que se enfoquen un poquito, enfoquemos la atención en el tiempo previo al profeta Malaquías. Estoy hablando bibliográficamente, no cronológicamente, pero sí previo a que se diera para nosotros podría ser el cierre del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Es decir, el pueblo de Israel vivió cosas, por ejemplo, como el exilio. Ellos fueron exiliados de su tierra. Ellos fueron sacados de su tierra por diferentes razones. Fueron a muchas partes en el mundo, pero también hubo un momento en el que el templo fue destruido por completo. Hubo diferentes cosas muy tristes para este pueblo y se dio también la época en la cual Dios permitió el retorno del pueblo, algunos que, digamos, fueron convocados para reconstruir el templo en determinado momento, templo que también fue destruido más adelante, pero estos tres acontecimientos son los que por ahora quiero resaltar en esta conversación. Y es que el hecho de que Dios allá en el versículo de Deuteronomio les dijo, mire, les voy a dar estos estatutos para que los escuchen con atención. Si ustedes los ejecutan con total atención, ustedes van a ir a poseer la tierra que yo les doy.
Y entonces dentro de esos estatutos, cuando uno los investiga, les dice, pero si ustedes, digamos, toman estas decisiones, van a ser sacados de su tierra. Entonces, antes de que ocurra estos 400 años de silencio, pues efectivamente Israel fue sacado de su tierra y fueron esparcidos por el mundo entero. El templo fue destruido y hubo también la oportunidad de que el templo fuera reconstruido, muchos israelíes fueran regresando a su tierra y aquí hay algo interesante. Durante estos 400 años de silencio de Dios, pongámoslo así, Israel, pueblo de Dios, tuvo diferentes influencias y tuvieron que tomar muchas decisiones durante este periodo de tiempo. Son 400 años. Yo miro en alguna nación donde, por ejemplo, algún gobernante no quiere soltar el gobierno y me pregunto, en esos años que lleva ese estilo de gobierno, muchas personas no han conocido otra forma de gobernar. Pienso de igual manera que en esos 400 años, ¿cuántas personas del pueblo de Israel nacieron, crecieron, formaron familia, murieron y no vieron, digamos, ni siquiera el templo? O sea, no vieron muchas cosas que sí vieron, digamos, los israelíes que estaban allá previos a la exposición de la profecía, digamos, de Malaquías. ¿Qué influencias tuvo Israel durante estos 400 años? Varias. Una, por ejemplo, fue Babilonia, que fue una nación que, digamos, los esparció prácticamente, porque como Israel había cometido ciertos errores que estaban especificados en el pacto que Dios estableció ya, entonces Dios usó a Babilonia para esparcirlos, para llevarlos fuera de su tierra. Pero hubo también otras naciones, que fueron Egipto, obviamente tuvo mucho que ver, digamos, también con estar cautivando la atención de Israel, Persia, que fue una nación que también los cautivó, y obviamente Roma. Ojo, porque aquí estoy mencionando estas naciones no de una manera cronológica, vuelvo y se los digo, pero estoy hablando de naciones que tuvieron ese, digamos, dominio sobre este pueblo, un pueblo al cual Dios les dijo, si ustedes siguen estos estatutos, ustedes serán cabeza y no cola, ¿de acuerdo? Y entonces ellos tomaron decisiones y llegaron a tener este resultado. ¿Quiénes tomaron decisiones? Generaciones mucho antes, mucho antes, mucho antes. Es que uno a veces cree que la decisión que yo tomo hoy no va a venir a tener repercusión entre mis bisnietos, tataranietos. Sí las va a tener, sí las va a tener. Esto fue lo que pasó acá. ¿Qué ocurre también? Hechos trascendentales. Israel, que tenía un templo maravilloso, donde celebraban grandes cosas, había grandes ceremonias. Entonces, durante estos 400 años que ya no había templo, ¿qué ceremonia, dígame? O sea, ¿qué ceremonia podían celebrar? Si ellos, cuando eran Israel, cuando eran una nación, en la era de oro de su nación, ellos tenían grandes ceremonias y un día Dios les dice, oiga, yo estoy como cansado de sus ceremonias. ¿Ustedes quién les dijo que se inventaran tanto lujo, tanta cosa? Qué pena. Dios les dijo eso y les fue diciendo, ustedes están haciendo mal. O sea, ¿de qué me sirve la multitud de sus carneros, de sus sacrificios? ¿De qué me sirve? Y ellos encantados haciendo sus ceremonias porque efectivamente en la ley de ellos hay un ceremonial específico. Y ellos hagan y hagan ceremonia y les dice, estoy cansado de esta ceremonia. El templo desaparece y además que desaparece el templo, dígame, si están siendo gobernados, por ejemplo, por Babilonia, que ellos tenían sus dioses paganos, pues ellos no les iban a permitir hacer este tipo de ceremonial. Eran ceremonias que de pronto en Egipto, Persia, qué sé yo, iban a hacer ceremonias políticamente incorrectas. No podían hacer este tipo de ceremonias. También, ¿qué pasó con la enseñanza? ¿Sabe quién eran los encargados de enseñarle la ley al pueblo? Los sacerdotes eran los encargados. Cada sacerdote presentaba sacrificios, pero la misión de ellos era que todo el pueblo conociera la ley. Entonces, aquí, en este punto, quiero que usted centre la atención un poquito y piense que durante esos 400 años, no, 400 años, diferentes formas de gobierno van llegando a esta nación. El templo ya no está, la ceremonia se va diluyendo, la enseñanza se va diluyendo porque ¿cómo lo van a hacer? Entonces ocurre algo, como no hay templo, entonces aparece una figura llamada sinagoga. Ya no hay templo, ya hay un espacio reducido para que ellos puedan reunirse. ¿A qué?
¿Hacer qué? ¿Ceremonias y enseñar? Y ahí es algo muy interesante y es que en estas sinagogas viene entonces un asunto donde aparece que Israel se da cuenta que tanta ceremonia no tiene relevancia y que Dios lo que quiere es un sacrificio interno y una vida de oración. ¿A qué se reunían allí? A estudiar la ley y a orar. A eso se reunía el pueblo de Israel en las sinagogas. Entonces, todo este ceremonial, obviamente, ya entra, estaban buscando un punto de equilibrio, ya que tenían, digamos, en este caso Roma, que fue el último, la última nación que los tenía a ellos como, digamos, gobernados, qué sé yo, ejerciendo un dominio político sobre ellos para cuando nació Jesucristo. Entonces, está la sinagoga, están enfocados en ese sacrificio interno, en la vida de oración. ¿Y qué pasó aquí? Miren esto, por favor. Miren esto. ¿Sí? Lo apagué y lo prendí 3 veces ahora. Los sacerdotes se fueron quedando sin trabajo. ¿Qué sacrificio podían presentar? ¿A qué lugar santo, a qué lugar santísimo podrían entrar? Y sí, hubo un rey por ahí que construyó una réplica del templo, claro que sí. Pero ¿a qué sacerdocio iba a delegar? Entonces, este sacerdote fue perdiendo relevancia a su función y aparece una figura llamada rabinos. Los rabinos. Bueno, ahora miren la pantalla, por favor. ¿Sí la alcanzan a ver? Espero que sí. Miren la pantalla, por favor. Aquí abajito, debajo de Malaquías, les voy a colocar este letrerito. Ley de Dios, pacto con el pueblo. ¿Por qué se los pongo allí? Porque en el Antiguo Testamento, cuando leímos Deuteronomio, Dios les estableció a ellos una ley. Es un pacto con ellos. Y les dijo, mire, hagan esto, esto, esto para que florezcan, para que tengan tal cosa, para que esto, esto. Y el pueblo decía, sí, amén, tal cosa. Pero como toda persona que llega a la vida de cualquiera y se desaparece, eso fue cualquier cosa menos amor. Entonces, obviamente, cualquier persona le puede decir a Dios, qué pacto tan lindo, sí, qué sé yo, pero luego se olvida de esto, pasan mil cosas y entonces empieza a haber mil, digamos, confusiones y se empieza a dar una mezcla. En estos 400 años que ocurrió con Israel, se fueron mezclando culturalmente con estas naciones, con Babilonia, Egipto, Persia, Roma, se fueron mezclando, fueron entrando en una especie de relaciones políticamente correctas para que no hubiera mucho conflicto. Muchos cayeron en comportamientos religiosos mixtos. Muchos empezaron entonces a encontrar que la enseñanza ya no era la que fue entregada allá donde les acabo de colocar este cuadrito. Ya no era la enseñanza, sino que ya era la enseñanza de todos los escritos que fueron apareciendo durante estos 400 años. Y usted puede ir y buscar que hay muchos escritos. Hay libros que son declarados apócrifos, ¿no? Y entonces, y hay muchas cosas que la historia de no sé quién, yo recuerdo a alguien que me contó una historia de, bueno, unas cosas bien particulares. ¿Qué ocurre? Ahora vuelvan y miren allí el cuadrito de la ley de pacto de Dios con el pueblo. Y aquí Dios estableció y nos vamos hasta acá. De esa ley que Dios estableció, a este momento, cuando ya Jesús está allí, por eso se los coloqué acá. ¿Sí vieron la flecha hasta acá? Cuando ya Jesús está acá, entonces resulta que ya habían aparecido las escuelas rabínicas. Entonces, como ya el sacerdocio había ido perdiendo relevancia, aparecen todos los rabinos en cada uno a enseñar cómo vivir la fe con base a lo que ellos venían aprendiendo de todos los rabinos que venían siendo mezclados con diferentes culturas. Y entonces bien, empieza una discusión tremenda, y es que como Dios siempre ha hablado del remanente fiel, ¿cómo puede Israel hasta aquí decir que hay un remanente fiel que fue el que conservó la enseñanza pulcra de allá, del primer cuadrito, ley de Dios, pacto con el pueblo, y no empezó a enseñar esa ley, pero con un poquitico de la enseñanza babilónica,
otro poquito de la egipcia, otro poquito de la persia, otro poquito de la romana. Porque además les quiero decir que durante este tiempo fue que apareció la doctrina de las manifestaciones demoníacas y todo eso, porque hasta antes de esto, si usted mira en el Antiguo Testamento, cuando la historia de Job fue escrita, Job en ningún momento, que no es judío, empecemos por eso, en ningún momento le atribuye ningún protagonismo a Satanás, como se le empieza a atribuir después de ciertas culturas que fueron teniendo injerencia en el pensamiento del pueblo, del cual viene y proviene y se origina el mensaje de la iglesia que nosotros estamos predicando. Entonces, ¿qué ocurre? Escuelas rabínicas. Estas escuelas rabínicas, entonces imagínense usted todo lo que empezaron a vivir, o sea, ya que hay tanta mezcla, pues cada escuela diciéndole al pueblo, nosotros somos los correctos, y entonces ahí aparecen nombres que fariseos, que saduceos, que los escribas, bueno, un montón de cosas. A partir de ahí, ¿qué encuentra Jesús? Este panorama, y quiero llevarlos arriba. Ahora miren hacia arriba un poquito, y quiero llevarlos a leer Mateo 23, del 23 al 25. Este cuadrito lo vamos a dejar allí quietico, ¿sí? Porque es que quería tener este panorama. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del amor, ¿cómo fructifica el amor? Entonces quiero ver esta cita bíblica. Jenny, si me ayudas a leerla, por favor, te agradezco. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Muy bien. Entonces aquí me quise centrar en esto. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando ya Jesucristo viene, que están todas estas escuelas y que se había dado un nuevo templo hecho por algún rey allí, ¿cierto? Que no es, digamos, como el original como tal, ¿cierto? Pero aquí hay algo interesante. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Acuérdense que la palabra hipócrita para cuando Jesucristo la expresó era sinónimo de actores, actores. O sea, no tiene la injerencia que para nosotros tiene la palabra hipócrita, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Nosotros vemos acá algo interesante, y es que lo primero que Jesucristo les plantea a ellos es que dejaron lo más importante de qué? De la ley, de la ley. Cuando Dios les estableció allá en el antiguo, allá en el Deuteronomio, lo que leímos, Él les dice, miren, estos estatutos con atención para que ustedes puedan vivir y disfrutar la vida y toda esa cuestión. Entonces, ¿y qué era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Tres elementos tremendos: justicia, misericordia y fe. Justicia, misericordia y fe. ¿Ves? Entonces, se habían metido a la minucia, ¿cierto? Entonces, imagínense, yo no sé, digamos, cómo será contar las hojitas de menta una por una para poder sacar el 10%. O sea, yo esa vaina sí digo, oiga, qué camellazo, ¿sí? O el comino, pues para mí el comino, si es lo que yo pienso que es el comino granito por granito, yo digo, uy, no, esa gente sí, a tiempo que tenían disponible para llevar una contabilidad de esas. Y entonces yo digo, tremendo, el que recaudaba sus diezmos, fue madre, o sea, cosa tan tremenda, ¿cierto? Pero entonces les dice, mire, hacen esto, pero están dejando esto. Ojo pues, que ahí es donde empieza uno a añadir, ¿cierto? Lo otro, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, mire pues, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces, miren esto aquí. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Cuando la persona que estudia la ley, qué sé yo, que viene de la escuela que venga, se enfoca en hacer algo para acercarse a lo que Dios estableció, y si ese algo que hace te aleja de lo que Dios estableció, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo único que está haciendo es añadiendo. Pero el peligro de añadir es que lo único que nosotros podríamos añadirle a lo que Dios estableció es externo. No se le puede añadir nada interno. O sea, esta gente con toda esta cantidad de criterios están limpiando lo externo,
lo externo, lo de fuera, pero por dentro están contaminados. Ese es el tema de añadir. Claro, yo creo que dentro de la iglesia, si lo miramos ya es nosotros como hijos del Señor, que vuelvo y les coloco aquí, digamos, el cuadro para completarlo con el siguiente dato. Miren ustedes, todo el tema de los tres puntos trascendentales de la pantalla, lado izquierdo mío superior, exilio, destrucción, retorno y reconstrucción. Estos tres elementos fueron lo que Dios les estableció allá. Les dijo, mire, si ustedes hacen esto, estas son las bendiciones y estas también son las maldiciones. Coloqué el nombre profeta para diferenciar las etapas históricas, ¿cierto? Los 400 años de silencio en los cuales ocurre toda esta influencia externa, ¿cierto? Ahí me faltó Roma en esta renovación del cuadro, pero el tema de las renovaciones de las escuelas rabínicas, si viene Jesucristo y encuentra este panorama y les dice, oiga, muy juiciosos ustedes, pero están enfocados en lo externo. Aquí arriba, donde dice Mateo 23, 23, 25, Jesucristo le está diciendo a todo esto, casi como que es increíble, exiliados, templo destruido, ceremonias caídas, sacerdocio caído, qué sé yo, escuelas rabínicas muy juiciosos, pero están es en lo externo. ¿Qué dice Jesucristo? Allá en el cuadrito debajo de Malaquías que dice ley de Dios, pacto con el pueblo, lo que Dios quería era justicia, amor y fe. Justicia, amor y fe. Siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe. Entonces quiero que miren arriba al lado de Mateo 23, voy a colocarles este otro versículo. Con este voy a cerrar este cuadro. Si usted le quiere tomar pantalla a esto para que lo estudie, hágalo, no hay problema. Pero entonces aquí, ¿qué pasa? Hechos 1 del 8 al 11, porque aquí es donde ya me puse a pensar y hablaba, ayer de hecho hablamos mucho con mi esposa sobre esta exposición, porque en Hechos 1 del 8 al 11 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, voy a resaltarles este primer versículo porque cuando usted mira acá, es casi que parecido a lo que Dios le dijo allá a Israel en Deuteronomio, ¿sí? Si escuchan atentamente esto y lo cumplen, entonces ustedes van a poseer y van a tener vida para poseer y ser bendición a todas las naciones. Aquí es, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Reciban la palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean testigos aquí, allá, 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 ¿cierto? Luego entonces le resalto este de aquí abajito. Estos varones que les dicen, oiga, dejen de estar mirando al cielo. O sea, este Jesús también volverá. Y entonces les voy a colocar esta flechita al lado de acá. ¿La vieron? Con esta flechita quiero decirles que lo que yo estoy como pidiéndole a Dios que me ayude a entender un poquito más es que parece ser que para nosotros no son 400 años porque entre el versículo 8 y el versículo 11 estamos hablando de que Dios entrega al Espíritu Santo para que cumplamos, seamos bendición y porque Él volverá, ¿cierto? Y entonces como que aquí entonces hay un silencio. No hay silencio, ¿verdad que no? La palabra de Dios ya, todo lo que Dios iba a decir ya fue cerrado, ya no hay más novedad, ¿cierto? En la inspiración de Dios. Pero esa flecha me pone a mí a pensar en qué le hemos añadido a la palabra la iglesia. Eso es lo que a mí me pone a pensar. ¿Qué tanto le hemos añadido para poder que de pronto sintamos que amamos a Dios? Para poder que de pronto prosperemos y veamos la bendición de Dios. Entre que Él se fue y volverá, ¿qué estamos haciendo? 2000 años añadidos. Que está añadiendo y añadiendo y añadiendo. Y les aseguro que por respeto a muchos, hay ejemplos que yo quisiera dar. Claro que sí, pero prefiero más bien como tener cuidado, sí, tener cuidado en ese sentido. Entonces, ¿qué pienso yo? Ay, que con este versículo voy a iniciar el tema la semana próxima si Dios nos presta la vida, ¿de acuerdo? Y él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar
pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ahí está el tema. ¿Sabe por qué no las tocan? Porque son añadiduras, porque son puras, digamos, anexos que se le va colocando y se le va colocando. Entonces, que para que tú experimentes unción tienes que hacer esto, que tú tienes que colocar. Esta semana me llegó un mensaje con relación a ciertas canciones que están, y dije, "Ay, hola, como hay que evaluar, claro que hay que evaluar, yo creo que eso hay que evaluar, pero la perspectiva de evaluar, ¿para qué? ¿Cuál es la idea de evaluar absolutamente todo? ¿Quién más te ha dicho a ti, mira, eso no es de Dios, que tú te congregues de esa manera? Ay, sí. Entonces, porque añadimos, porque ¿qué vamos a hacer cuando entonces no haya posibilidad? Sabe que por ahí ya leímos algo acerca de casi que prohibiciones para reuniones de tipo eclesial. Entonces, como ese es el versículo para la próxima semana, lo voy a pasar así. La pregunta entonces que yo le dije a Dios, ay, hola, entonces, ¿qué tanto puede fructificar la iglesia? Si Israel en 400 años añadió y añadió, ¿cierto? Y entonces, curiosamente hay algo, miren, admiro yo en este pueblo de Dios, que por más que hayan ido y venido, ahí están, aman a Dios, impresionante. Hoy alguien me preguntaba acerca de una ceremonia y yo le dije, mira, la iglesia cristiana en alguna forma ha hecho copias mal hechas de ceremonias religiosas de otro tipo de expresiones religiosas. Pero si miramos en el tema del pueblo de Israel como tal, ellos tienen específicamente las fiestas que la palabra de Dios dice. Y por eso Dios simplemente mira es lo que hay en el corazón. Pero nosotros, la pregunta es, ¿qué tanto puede fructificar la iglesia? Y usted lo encuentra. En la Biblia hay 7 mensajes a 7 iglesias allí. Y esos 7 mensajes evidencian ciertos cuidados a tener. Yo los quise resumir así. Por lo menos dejar el primer amor. Sé que hay 1000 perspectivas acerca del primer amor, que, ay, no, es que está en el primer amor. Eso me parece muy, muy curioso, o sea, como que la persona que reconoce a Cristo y habla con tanta pasión y, ay, tan lindo, es que está en el primer amor, casi que estamos profetizando que eso se va a desaparecer. Tolerar doctrinas contradictorias, ¿sí? Tolerarlas. Entonces, no, claro, es que da pena. Vida moral desordenada, cantidad de personas viviendo una fe prestada, ¿cierto? Como es que alguien que invitamos a darnos un tema nos dijo, hay cantidad de creyentes que tienen una relación con Dios como si alguien se sacara un chicle de la boca y te lo pasara para que tú lo sigas masticando. Tienen una fe así como chicle, chicle mordido. Considerar vida en medio de la muerte. Hay un mensaje a una iglesia que le dice, oiga, usted dice que tiene vida pero está muerto. Usted dice que es rico pero es un pobre miserable y desnudo. Cuidado, vivir sin convicciones, ni frío ni caliente. Cuidado, cuidado porque es que ahí es donde está el tema de qué tanto puede fructificar la iglesia. ¿De qué le sirve a usted tantas prohibiciones? Y la iglesia entonces manda a vestirse a la gente de tal manera, la iglesia manda entonces a que cuidado se expresa de tal forma, que las canciones tienen que tener esto y esto, aquello y lo otro, que primero tiene que hacerse así, así o así. Bueno, iglesias que tienen espacios específicos para determinado comportamiento. Y entonces digo, ¿de dónde salió todo eso? ¿Sí? ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces, para que tienes que lograr, ¿cómo es que es? El ayuno para conseguir dinero, bueno, muchas cosas. Mateo 22, 37, 40 nos dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios. ¿Se acuerdan? Estos estatutos entonces que yo te prescribo, escúchalos con atención. Ame al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con corazón, alma y mente. ¿Sí? Y ame a la gente. Ahí está. De estos 2 depende toda la ley y los profetas. Casi que Jesucristo con esta expresión viene y nos conecta el pacto allá que leímos en Deuteronomio con todo lo que sucedió. Y es ahí donde se cierra. Mire, ahí, sí, de esto depende toda la ley y los profetas. Los invito a que revisemos
si en lugar de estar añadiendo allá entre la ida de Jesucristo y la segunda venida, así, estamos realmente amando a Dios, amando a la gente, porque eso sí es vida de fe. En vez de andar preguntándose si así, si asá, si cortina verde, si cortina blanca, si salón grande, salón chiquito, si eso sí es fe. Y ahí sí podemos hablar de un corazón fructífero.